Buen día. A continuación se presenta el trabajo denominado Lengua de Señas Mexicanas en alumnos de quinto grado, Grupo B, de la Escuela Primaria Estatal José María Morelos y Pavón, número 2285, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Lengua de Señas Mexicanas, la voz de la inclusión. Alumna, Hilda Telles Apien. Asesor, Dr. Javier Alejandro Luna Mancilla. Se da inicio con el planteamiento del problema. La dificultad de las personas con discapacidad auditiva para comunicarse con los demás dificulta su desarrollo en todos los ámbitos. Por consecuencia, se ven afectadas sus oportunidades de inclusión. Ante esta necesidad, las personas sordas han desarrollado su propia forma de comunicación, la lengua de señas, que les permite comunicarse entre sí, pero no siempre les facilita la comunicación con las personas que desconocen el lenguaje. Cada país tiene su propia lengua de señas y en México recibe el nombre de lengua de señas mexicanas. De aquí surge la pregunta de investigación. ¿Es posible enseñar el abecedario y señas básicas de lengua de señas mexicanas a los alumnos de quinto grado, Grupo B, de la Escuela Primaria Estatal José María Morelos y Pavón, número 2285, en Ciudad Juárez, Chihuahua, para que les permita comunicarse con las personas que presentan discapacidad auditiva? Luego, surge la justificación. Las personas que presentan discapacidad auditiva tienen dificultad para comunicarse con las personas que no la presentan. También les resulta complicado socializar y ser independientes. Siempre tienen que depender de un intérprete para poder comunicar lo que desean, lo que piensan y lo que sienten. Por tal razón, es importante que en las aulas se implemente la lengua de señas mexicanas para que los alumnos que presenten esta condición puedan sentirse incluidos e identificados y logren comunicarse con sus compañeros y con sus maestros. Para dar respuesta a la pregunta de este proyecto, se diseña un objetivo general y dos objetivos específicos. El objetivo general es enseñar a los alumnos de quinto grado, Grupo B de la Escuela Primaria José María Morelos y Pavón, número 2285, en Ciudad Juárez, Chihuahua, el abecedario y señas básicas de la lengua de señas mexicanas para que les permita la comunicación con personas que presentan discapacidad auditiva. Y de aquí surgen dos objetivos específicos. Uno va a ser diseñar las actividades para que los alumnos aprendan el abecedario y las señas básicas de la lengua de señas mexicanas. Y el otro objetivo específico es implementar actividades en las cuales se fomenten valores tales como la inclusión, la solidaridad, la empatía y el respeto a la diversidad. Se da continuidad con el marco teórico, el cual cuenta con 6 ejes temáticos. El primero es antecedentes, luego discapacidad, comunicación con personas con discapacidad auditiva, ¿qué es la inclusión educativa? Y las BAP, que es barreras para el aprendizaje y la participación. En épocas antiguas, las personas que presentaban esta condición no tenían derechos,
Estos derechos los adoptaban sus parientes. Afortunadamente, hoy existen leyes que los protegen y hacen valer sus derechos como los de cualquier ser humano. ¿Qué es la discapacidad? Es una situación en la que se encuentran o se pueden encontrar algunas personas y no es un rasgo individual que las caracterice. Tiene en la mayoría de los casos un origen social, por lo que las medidas destinadas a satisfacer los derechos de las personas con discapacidad deben tener como principal destinataria a la sociedad en general. Hay que recordar que la discapacidad no solo se adquiere antes de nacer, la discapacidad puede surgir durante el trayecto de la vida de cualquier ser humano. Puede surgir por un accidente, por una enfermedad. Entonces, sí, es importante que se haga conciencia sobre la discapacidad y que estas personas merecen toda nuestra empatía y nuestro respeto. ¿Qué sucede cuando en una familia llega un hijo con alguna discapacidad? El nacimiento de este hijo supone un shock dentro de la familia. El hecho se percibe como algo inesperable, como algo extraño o algo raro, que rompe con las expectativas sobre el hijo no deseado. Incluso en algunas familias se cree que es un castigo divino o que alguien les hizo un mal a la madre durante el embarazo y que por esas razones el hijo nace con alguna discapacidad. Entonces, la familia en general, no solo los padres, entran en un proceso de duelo, que se da la negación y vienen todas las etapas de duelo, pues hasta que llega la aceptación. Y entre más pronto lo acepten, más pronto podrán ofrecerle pues terapia, llevarlo a escuelas donde les enseñen, porque ellos también van a tener que aprender a comunicarse por medio de la lengua de señas. La discapacidad auditiva es la pérdida de la función del sistema auditivo y tiene su consecuencia inmediata en una discapacidad para escuchar, lo que implica un impedimento en el acceso del lenguaje oral. Cuando una familia es oyente y tiene a un hijo con esta condición, esta socialización primaria pues queda afectada, ya que una vez detectada esta condición, se deben sanar distintas fases de adaptación y aceptación, lo que provoca un retraso en la interacción con el menor. Por eso es importante que entre más pronto se identifique y se atienda al niño con esta discapacidad, pues más pronto va a poder tener una interacción con el resto de la familia. Comunicación con personas con discapacidad auditiva. Aunque las personas que presentan esta condición y las personas oyentes han compartido el mismo espacio, el contacto entre ambas comunidades dista de darse de manera natural. La discriminación, las políticas educativas, los servicios asistenciales, entre otros, han contribuido en gran medida al distanciamiento entre ambas comunidades y, entre otras cosas, al desconocimiento
y de evaluación que algunos oyentes tienen sobre el uso de la lengua de señas mexicanas. La lengua de señas mexicanas es el lenguaje natural con gramática propia, capaz de expresar el pensamiento a través del movimiento de las manos, de la gestualización y del lenguaje corporal. Se trata también de la lengua materna de la persona que presenta la condición de discapacidad auditiva y su forma comunicativa natural. Como toda lengua, varía de una comunidad a otra y tiene la capacidad para crear su propio léxico. Incluso únicamente la comunidad sorda pueden dar la seña para el nombre propio. Esto lo hacen de acuerdo a una característica física de cada persona. Por lo tanto, mientras no se tenga esa seña que ellos le proporcionaron, el nombre se dice letra por letra. ¿Qué es la inclusión? La inclusión reconoce y valora las habilidades y potencialidades únicas de cada individuo. Busca que todas las personas sean parte activa de la sociedad en igualdad de condiciones. También ofrece numerosos beneficios como un mundo más equitativo y respetuoso frente a las diferencias. La inclusión educativa alerta al docente a que ponga énfasis en el potencial del aprendizaje de cada estudiante. Este debe de ser descubierto y estimulado de manera progresiva. Las BAP, bajo el enfoque de la educación inclusiva, se ha generado el concepto de barreras para la participación y el aprendizaje. Las barreras para el aprendizaje y la participación, como un mecanismo que moviliza los paradigmas en educación y a su vez como la vía para caminar hacia la eliminación de prácticas educativas que han generado segregación, discriminación o exclusión en las escuelas con respecto a los grupos más vulnerables o en su situación de riesgo. En este caso, se habla de las personas que presentan la condición de discapacidad auditiva. Se continúa con la metodología. En este proyecto se utiliza el método cualitativo, ya que el sujeto de estudio son personas y se busca comprender o explicar el comportamiento, las motivaciones o características de estas. Es un método para recoger y evaluar datos no estandarizados. El tipo de investigación que se utiliza en este proyecto es descriptivo, ya que es un proceso en el cual el objeto de estudio radica en puntualizar las características y particularidades de la población o de un grupo de individuos. Se centra en el qué y no tanto en el por qué. Se descubre qué ocurrió, pero no por qué ocurrió. Los sujetos con los que se trabajó son niños que cursan el 5º grado de primaria y oscilan entre los 9 y 11 años de edad. Los instrumentos que se utilizaron fueron 2, uno para cada objetivo específico. Para el primer objetivo específico, se diseña una lista de cotejo que cuenta con 25 categorías de comunicación y para el segundo se diseñó un cuestionario que cuenta con 9 preguntas relacionadas con los valores. Aquí se continúa con la parte medular de este proyecto, que es la propuesta. La propuesta, pues, es enseñar
a los alumnos de quinto grado el abecedario y las señas básicas de lengua de señas mexicanas para que puedan comunicarse con personas que presentan la condición de discapacidad auditiva. Pero también es necesario fortalecer los valores como la empatía, la inclusión, la solidaridad y el respeto a la diversidad. Para dar cumplimiento al primer objetivo específico, se inicia enseñando a los alumnos que para aprender lengua de señas mexicanas se utilizan las dos manos y los dedos de las manos. Cada una recibe un nombre. Una es la mano dominante y la otra será la mano de apoyo. Esto se llama palma y esto se llama puño. También se repasa la canción que aprendieron en el kinder, la de Pulgarcito. Con esa se pretende ir manipulando y fortaleciendo los dedos para poder dar continuidad a las frases en lengua de señas. Después de saber el nombre de las manos, repasar los nombres de los dedos, se da inicio con las vocales. Estas se aprenden en la primera semana y al finalizar la semana los alumnos envían un video por la plataforma Classroom. El lunes se retroalimenta sobre los videos y se continúa con el abecedario. La primera semana son las primeras 10 letras, la siguiente semana las siguientes 10 letras y la siguiente semana el resto de las letras. Al ya tener consolidado el abecedario, se inicia con señas básicas, como son los saludos, los números del 1 a 20, los meses del año, los días de la semana, los colores básicos, las despedidas, se pide permiso para ir al baño, se pide perdón, y se termina con la canción de Buenos días, señor Sol, del autor Juan Gabriel. Para dar cumplimiento al segundo objetivo específico, se realizaron actividades para fomentar los valores. Las actividades son estas, se mencionan a continuación. Una de ellas fue, se les pide a los alumnos con anticipación llevar un paliacate o alguna mascada para poder taparse los ojos. Ya estando dentro del aula, se les solicita reunirse en parejas y salir fuera del salón, porque se va a realizar un recorrido del salón hacia los baños. En ese trayecto hay escalones, hay rampas, están las gradas y está la cancha. Entonces, se les pide que se pongan de acuerdo quién va a ser el que se va a vendar los ojos, y quién va a ser el guía. Entonces, van caminando, van escuchando al guía que les va diciendo por dónde vayan caminando para llegar hasta los baños. Llegando a los baños, el regreso es ahora al revés. El que fue guía ahora va a ser el que lleve los ojos vendados. Llegan al salón y se les invita a sentarse y que se vuelvan a tapar sus ojos todos. Se les pide que saquen de su cuaderno, de su mochila, el cuaderno de español, que dibujen con color rojo un corazón, lo coloreen, lo recorten y lo peguen en el cuaderno de matemáticas. Al finalizar la actividad, se quitan el paliacate de los ojos y se les pregunta quién voluntariamente quiere platicar su experiencia de trabajar sin ver. Otra actividad fue el 8 de marzo. Se les pidió llevar
algún distintivo morado. Con ello se buscó fomentar la solidaridad. Luego, el 21 de marzo, se les pidió llevar calcetines o calcetas diferentes. Con esto se fomenta el respeto a la diversidad. Aunque estas actividades no son propiamente con discapacidad auditiva, el propósito era que se pusieran en el lugar de las personas que presentan cualquier discapacidad y con ello fomentar los valores. Y aquí nos vamos a los resultados y conclusiones. En los resultados, en la lista de cotejo, se muestra que la mayoría de los alumnos, o todos los alumnos, que el total fueron 33, aprendieron el abecedario y las señas básicas de lengua de señas mexicanas. Y en el cuestionario, como se puede ver, también la mayoría de los alumnos, o en algunas en su totalidad, se fomentaron los valores. Se logró fomentar los valores. Se volvieron alumnos inclusivos. Para concluir, pues se obtiene un resultado favorable en la pregunta de investigación. Se les van a contar dos historias así de manera rápida. Una historia es que un alumno, la abuelita de él tiene un restaurancito, un pequeño restaurante de mariscos, y al niño se le ocurrió que se ponga una lona con el abecedario de la lengua de señas para que si llega a ir una persona que presente esta condición, pues pueda pedir de comer. La otra es que cuentan dos niños que un vecinito tiene un primito que presenta esta condición, fue a visitarlo y ellos lograron saludarlo, decirle su nombre e incluirlo en los juegos en los que estaban ellos participando. Gracias.